Hoy nos toca sistema urinario y vamos a iniciar ya con su descripción general, ¿ya? Ya vamos. Entonces el sistema urinario va a estar dado o va a estar formado obviamente por los riñones y sus vías asociadas. Ya, la sangre es el medio de transporte de nutrientes y desechos. Los desechos que las células drenan a la sangre se tienen que expulsar en el riñón a través de un organelo llamado nefrón. Esos desechos pasan por los uréteres, llegan a la vejiga y ahí el nombre se llama orina, ¿no? Los desechos que salen a través del riñón es la orina, ¿ya? Y para que sean expulsados por la vejiga debe ser a través de una señal nerviosa. Entonces, ¿quiénes forman el sistema urinario? ¿Quiénes forman el sistema urinario? ¿Quiénes forman? Los riñones y las vías asociadas. ¿Ya? ¿Quiénes son las vías asociadas? Los cálices, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿De qué se encarga el riñón? De filtrar, purificar la sangre. ¿De qué se encarga el riñón? Filtrar y purificar. O sea, todos los desechos que llegan a la sangre, mira, la sangre llega acá al riñón y se limpia. ¿Qué hace la sangre en el riñón? Se limpia, se purifica. O sea, las células dejan desechos en la sangre. Ya, y eso es lo que hace la sangre, es purificarse, limpiarse de esos desechos. ¿Me entendieron o no me entendieron, chicos? Ya, entonces ahí vemos, ¿no? Los riñones son órganos retroperitoneales, o sea, están detrás del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? El lugar donde se encuentran los intestinos. Están por detrás. Ya un riñón se encuentra más abajo que el otro. ¿Quién está más abajo? El riñón derecho, porque el hígado, ya de alguna manera, ocupa mucho lugar y lo mantiene más abajo, ¿no? Entonces el riñón derecho está 2 centímetros más abajo que el riñón izquierdo. Igual es retroperitoneal, detrás del peritoneo. Y la vejiga es un órgano cónico, ¿no? Y ahí es elástico. O sea, tiene la capacidad de deformarse, ¿no? Llenarse y deformar su tamaño, ¿ya? Seguimos. Entonces, antes de conocer esto, vamos a ver por acá. Acá en su material de lectura tienen todos sus libritos, ¿no? Ya. A ver, Andy, ¿qué es el sistema urinario? Para que sea un sistema, ¿por qué debe estar formado? Y entonces, ¿cómo lo podrías definir? El sistema urinario está formado por el riñón, uretra, vejiga. ¿Solo eso? Ya. Entonces, como le estaba diciendo, para hacer un sistema, ¿por qué está formado? Por un conjunto de órganos. Entonces sería un conjunto de órganos encargado de purificar. Ya te dije, ¿qué hace el riñón? Purifica la sangre, elabora
¿Qué elabora? Elabora algunas hormonas. ¿Qué hormonas produce el riñón? Produce la eritropoyetina. ¿Qué otra hormona produce el riñón? La renina. Son dos hormonas que el riñón produce. ¿Qué son? La eritropoyetina y la renina. ¿Ya? Y también elabora y elimina ¿quién? La orina. ¿Dónde se forma la orina? En el riñón. ¿Quién trata de expulsar la orina? El riñón. A través de sus vías, ¿no? A través de sus vías. Ahora, de esta manera, ¿qué regula? Regula el volumen de sangre. Imagínate que tú tomas 10 litros de agua. ¿Esos 10 litros de agua se quedan en tu sangre? No, el riñón, el exceso de agua, ¿a dónde va? A la orina. Ajá. Por lo tanto, mientras más agua tomas, tu orina va a estar más disuelta, menos concentrada. ¿Y el tomar mucha agua es bueno o es malo? Es bueno, ¿por qué? Porque evita los cálculos renales. ¿Para qué sirve tomar bastante agua? Para evitar los cálculos renales. Cuando hay una orina muy saturada, muy concentrada, tienden a formarse cristales, roquitas, piedras que se incrustan en el riñón. Ajá, entonces, para prevenir los cálculos renales, por ejemplo, los pacientes que ya han tenido un episodio anterior de cálculo, deben consumir mucha agua, ¿no? Para evitar la formación de cálculo. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no? Lo básico, pues, ¿no? Entonces acá vemos los dos riñones. Tienen unas gorritas llamadas glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llaman las gorritas? Acá está, su irrigación proviene de las venas y las arterias renales, que nacen, la arteria renal nace de la aorta abdominal y la vena renal ¿de dónde nace? De la vena cava abdominal o inferior, ¿no? Vena cava inferior y aorta abdominal. ¿Ya? Y acá vemos el uréter, ¿no? La vejiga y la uretra. Uréter, vejiga y uretra. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí o no quedó claro? Bueno, ese es el momento, ¿no? Eso es lo malo que quiero que sepa. Ahora, vamos a ver cada uno, la anatomía, ¿no? Los riñones, los uréteres, la vejiga, la próstata, la uretra. Este es en el cuanto al varón. ¿Quién es más grande, la uretra del varón o de la mujer? ¿Ah? Del varón, pues ¿por qué? ¿Por qué es más grande la uretra del varón? ¿Más largo o más grande, no? ¿Por qué más larga? Porque tiene que atravesar el pene, pues. Como la mujer carece de pene, obviamente, ya no, la uretra solo queda acá en la mujer, ¿no? A este límite. En cambio del hombre, la uretra tiene que atravesar todo el cuerpo esponjoso. ¿Qué cuerpo del pene atraviesa la uretra? El cuerpo esponjoso. Seguimos. Y acá está la próstata, ¿no? Que si te inflama, ¿te van a hacer qué? Si se te inflama la próstata. Tacto rectal, ¿verdad? ¿No sabes, ah? Y nuevamente la femenina, ¿no? Los riñones, los uréteres, ¿ya? La vejiga, la uretra. Mira, la uretra femenina es más pequeña, ¿no? ¿Ya? Y acá está el meato urinario, ¿no? Acá sale el meato urinario. Ahora yo te pregunto, ¿las mujeres orinan por la vagina, sí o no? Mira, la vagina está por acá y la uretra está por acá. Entonces no es el mismo orificio, ¿no? No te vayas a confundir. No pienses que las mujeres orinan por la vagina, ¿ya? Orinan por la uretra, que es otro orificio. ¿Quién está más predispuesto a infecciones urinarias, los varones o las mujeres? ¿Ya? ¿Por qué? La uretra es más pequeña, ¿no? Es más corta, ¿no? Tiene menos lubricante. Ya, ahí tenemos los riñones, la circulación, ¿no? Y las estructuras de la micción. Te pregunto, ¿quién irrigaba los riñones? Ya, las venas y arterias, ¿qué? Renales. ¿Las arterias renales de dónde nacían?
las arterias de la aorta abdominal. ¿Y las venas renales de dónde nacían? De la vena cava, ¿ya? De la vena cava inferior. Ya, ahora vamos a ver la posición de los riñones. Como acá dices, los riñones se encuentran entre los niveles de las vértebras T12 y L. Yo sé ya tú sabes cuál es la T12, ¿verdad? La última vértebra torácica. ¿Cuál es la T12? Acá termina la última vértebra torácica, ¿no? Acá, entre la T12 y ¿qué? Y la L3, mira, está entre la T12 y la L3. De acá a acá va el riñón, de entre la T12 y la L3. Ya, esto es una visión posterior, ¿no? Entonces, si queremos, te dicen, ¿dónde está el riñón? Allá, está entre la T12 y la L3. ¿Qué quiere decir? Entre la torácica 12 y la lumbar 3. Entonces, ahí vemos los riñones, torácica 12, lumbar 3 y el peritoneo. O sea, los riñones, ¿qué son? Retroperitoneales. O sea, mira, hay una membrana que envuelve a los intestinos. Esta membrana azul, ¿cómo se llama esa membrana? Peritoneo. ¿Cómo se llama? ¿Y los riñones están dentro del peritoneo o fuera del peritoneo? Fuera, pero están por detrás, por lo tanto están en el retroperitoneo, ¿ya? Y ahí dice, ¿no? Dice, debido a que los riñones se encuentran ubicados detrás del peritoneo, se llaman órganos como retroperitoneales. Si te viene en el examen, son órganos retroperitoneales que se encuentran entre la T12 y la L3. ¿Qué marca? Los riñones. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo, para dejar lugar ¿a quién? Al hígado. Mira el hígado, empuja un poco al riñón derecho, y de esa manera el izquierdo está 2 centímetros más arriba y el derecho está más abajo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Ya? ¿Ah? Ya no, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Ya, obviamente que va a tener mucho más trabajo un solo riñón. ¿Se puede vivir con un riñón? Sí, pero vamos a cargar de más trabajo a un solo riñón, ¿no? Y ahora vamos a ver la anatomía del riñón. Sus medidas de los riñones es fácil, ¿verdad? Tiene 12 de alto. ¿Cuánto de alto tiene? 12. ¿La mitad de 12 cuánto es? 6 de ancho. ¿La mitad de 6 cuánto es? Y 3 de profundidad o de grosor. ¿Cómo es? 12 de alto, 6 de ancho y 3 de grosor, ¿no? O de profundidad. ¿Quedó claro? Entonces, y los riñones se dividen en la corteza renal, en la parte más externa, que es esta, ¿no? ¿Cómo se llama esa parte? Y la parte que queda en el centro se llama médula renal. ¿Cómo se llama? Médula renal. Entonces, el riñón tiene dos partes. ¿Cuáles son? La corteza y la médula. Entonces, histológicamente, el riñón tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes del riñón? La corteza y la médula. Ahora, en la médula tenemos unas pirámides, le conocemos como pirámides renales o pirámides de Malpighi. ¿Cómo se le llama? Pirámides renales o pirámides de Malpighi. Ahí están las pirámides renales, conocidas como pirámides de Malpighi. Ahora, la filtración o la formación de la orina, ¿dónde va a iniciar? En la corteza va a iniciar la formación de la orina. ¿Esta orina dónde va a ir? A las pirámides. ¿De las pirámides a dónde van a ir? A unos conductos conocidos como pelvis renal. Esta pelvis renal, que es la parte conductora de la orina, la primera parte, se forma a partir de unos pequeños tubitos llamados cálices. ¿Cómo se llaman estos tubitos? Cálices. Entonces, de acá de los cálices sale la orina a la pelvis. De la pelvis va ¿a dónde? Al uréter. ¿A dónde va? Al uréter. ¿Ves? Al uréter. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, la anatomía del riñón. El riñón está formado por dos partes, por la corteza y la parte central, que es la médula. ¿Qué hay en la médula? Las pirámides de Malpighi.
¿Ya? Y estas drenan la orina formada, ¿dónde? A la pelvis renal a través de los cálices. ¿A dónde lo drenan? Lo drenan a la pelvis a través de los cálices, ya sean menores o mayores. Sí. Y acá está, ¿no? Como ya te dije, la corteza, la médula y la pelvis renal. ¿Cómo se forma la pelvis renal? De los cálices, ¿no? Ahí está, pues, los conductos, los pequeños conductos que después lo vamos a ver, ¿no? Eso no se preocupen, ¿no? Ahora vamos el suministro de la irrigación del riñón. Los riñones están irrigados, yo ya te dije, por las arterias renales. ¿De dónde nacen las arterias renales? De la aorta abdominal, ¿no? Ya, de la aorta abdominal. Ahí está. Y por las venas renales, ¿que de dónde nacen? De la vena cava inferior. ¿De dónde nacen? De la vena cava inferior. ¿Queda claro o no queda claro? Ya, entonces la irrigación de esta parte se va a dar a través de las venas renales y la arteria renal, ¿verdad? Ya, acá, ¿no? Lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Acá varía un dato, ¿no? Acá en tus libros de CPU va a variar un dato. Entonces son dos órganos retroperitoneales, ya lo hablamos. ¿Por qué son retroperitoneales? Porque están detrás del peritoneo, ¿ya? En la zona dorsal del abdomen, ambos lados de la columna, ¿no? Entre la D11 y la L3. ¿Qué te decía yo? T12 y la L3. Pero normalmente, actualmente se maneja T12 y L3, ¿ya? No es lo que se maneja actual. Pero para que lo tengas de referencia, ¿ya? Entonces, el riñón derecho está 2 centímetros más abajo que el izquierdo. Yo también te lo dije. ¿Por qué era? Debido al hígado. El hígado lo empujaba, ¿no? Y ahí la morfología, ¿qué forma tiene? Forma de frejol, ¿verdad? Tiene una forma de frejol, ¿ya? El tamaño es como 12 de alto, 6 de ancho y 3 de profundidad, ¿no? El riñón izquierdo ligeramente más grande, ¿no? ¿Ya? Y el peso más o menos son 150 gramos del riñón izquierdo y 140 del derecho. Son dos bordes, ¿no? Un borde externo que es convexo y libre y un borde interno que es cóncavo, ¿ya? Y posee el hilio. A ver, te explico. Profe, ¿qué es eso? Mira, a ver. Acá está el riñón. Cuando hablo del borde externo me refiero a esto. ¿Cómo es el borde externo? Así como cuando tú te pones sentado, ¿no? Convexo lo llamamos a esto, ¿sí? Lo llamamos. Y para adentro, ¿cómo lo llamamos? Cóncavo. ¿Cómo lo llamamos? Cóncavo. Entonces su borde externo es convexo. Y su borde interno es cóncavo. El borde externo está libre y el borde interno no está libre. ¿Qué tiene? Al hilio. ¿Qué es el hilio? Así, ¿te acuerdas del hilio pulmonar? Tenía un contenido, ¿no? El pedículo pulmonar. Y acá también te va a tener el pedículo renal. ¿Quién entra al riñón? Va a entrar la vena y la arteria renal. ¿Y quién va a salir? La pelvis renal. Entonces el pedículo renal lo va a formar ¿quién? La arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. ¿Quiénes forman el pedículo renal? La vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Ahora, ¿cómo se llama el hueco por donde ingresa? Hilio renal. ¿Cómo se llama el hueco? Hilio renal. ¿Cómo se llaman las estructuras que entran? Pedículo renal. Entonces, de eso te está diciendo, ¿no? Que son dos, ¿no? Un borde externo, ¿cómo es? Convexo, ¿ya? Curvo, ¿no? Y un borde externo, cóncavo, hueco, ¿ya? ¿Qué era el pedículo renal? Ya te expliqué ya. La arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Queda una cara anterior, una cara posterior. Dos polos, un polo superior con la glándula suprarrenal, ¿ya? Y un inferior con la L2. Entonces acá, mira, su polo superior, ¿quién tiene acá? Tiene una gorrita. ¿Cómo se llama esta gorrita? Glándula suprarrenal, se llama, ¿ya? Glándula suprarrenal. Ya. Y ahora,
El riñón tiene una envoltura. ¿Qué tiene el riñón? Una envoltura. ¿Ya? Entonces está constituido por una fascia renal que posee dos hojas, una anterior y una prerrenal, conocida como la fascia de Toll. La fascia de Toll es la primera membrana que envuelve, es una membrana anterior por delante, ¿ya? ¿Ya? Que posee dos hojas, una anterior o prerrenal, que es la fascia de Toll, y otra posterior o retrorrenal, conocida como la fascia de Zuckerkamp, ¿ya? Zuckerkamp. Entonces, por fuera de la fascia se halla la grasa retroperitoneal. La grasa retroperitoneal lo va a mantener al riñón amortiguado. Entonces, cuando tú corres, caminas, ese riñón se va a mantener amortiguado por esa grasita, ¿ya? Entonces el riñón va a tener, ya, ahí tenemos, primero las partes principales del riñón, no es el parénquima ni el estroma, sino la corteza y la médula, ¿ya? ¿Qué va a ser? La corteza y la médula, ¿ya? Entonces la corteza es la parte más externa del riñón, la parte más externa. Es algo amarilla, delgada, granulosa, ¿ya? Y está formado por corpúsculos de Malpighi, que después lo vamos a ver, y túbulos cortoneados. En cambio la médula es más profunda, más roja, se aprecian las pirámides de Malpighi, que ya lo vimos, que son de 10 a 12 por cada riñón. Tenemos las columnas de Bertin, que son proyecciones hacia la corteza, y las pirámides, que presentan estrías o prolongaciones llamadas corteza renal y llamadas rayos medulares, que después les voy a enseñar qué es, ¿ya? Ahora, lo que siempre preguntan en el examen es lo siguiente. Te preguntan, ¿cuál es la unidad anátomo-fisiológica del riñón? ¿Y tú qué debes responder? El nefrón. Entonces, la unidad anátomo-fisiológica del riñón es el nefrón. Cada riñón tiene aproximadamente de 1 millón a 1,2 millones ¿de qué? De nefrones. O sea, tenemos millones, 1 millón, de 1 millón a 1,2 millones, ¿no? Entonces, quiere decir, esos nefrones ¿se pueden deteriorar con el tiempo o no? ¿Se pueden regenerar los nefrones? No se regeneran. Por eso una persona, conforme más envejece, su función renal se va dañando. Por eso un medicamento, para medicar a los ancianos hay que tener mucho cuidado, porque su función renal ha disminuido. Y un medicamento que a un joven no le hace nada, a un anciano lo puede matar. Entonces hay que tener cuidado con administrar medicamentos a ancianos, ¿ya? Por su función renal. Porque sabes que muchos medicamentos, ¿dónde se modifican o dónde se purifican? En el riñón. Ahí se da su metabolismo. Bien, ahora vamos a ver. Acá está el riñón. ¿Ya? De acá viene la vena renal. ¿De dónde nacía la vena renal, Derek? Nacía de la arteria. De la arteria, o sea, una vena nace de una arteria. De la vena, De la vena cava inferior. Jimena, ¿de dónde nacía la arteria renal? Sí, pues la arteria renal. La vena sale de la vena cava inferior. Y la arteria renal de la aorta abdominal. Ya, esas, mira, por ejemplo, en la segmentación arterial, que es la más preguntada, ¿no? La arteria renal se va a dividir o se va a bifurcar ¿en qué? En las arterias segmentarias, que se van a dividir en segmentos, mira, ¿no? Esas arterias segmentarias se van a dividir en arterias interlobales. ¿En qué se van a dividir? En arterias interlobales. Las interlobales se van a dividir en arterias arqueadas o arcuatas, que son las que rodean al corpúsculo de Malpighi. ¿Quiénes rodean? Las arterias arqueadas o arcuatas. Acá tenemos a la corteza renal y acá tenemos a la médula renal. ¿Ya? Entonces tenemos una arteria, una vena interlobular también, una vena arqueada y una vena interlobular. Las venas interlobulares son las más chiquititas, ya, pues, ¿no? Y dentro de acá, ¿qué tenemos? Tenemos al nefrón. ¿Cuál es el nefrón, profesor? Todo este aparato que ves hasta acá, de acá, todo esto se llama nefrón.
El nefrón va a estar formado, el nefrón es como un hombrecito, tiene una cabeza y un cuerpo. ¿Ya? En la cabeza del nefrón se llama, ¿cómo se llama? No, se llama corpúsculo de Malpighi. ¿Cómo se llama? Corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. ¿Cómo se llama? Corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Ahora, tiene su cuerpito que está formado por conductos. Esos conductos son los conductos renales, ¿no? O túbulos renales, que van a ser túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, túbulo contorneado distal, ¿no? Después lo vamos a ver con más detención, ¿ya? Ya, y nuevamente acá la corteza. Ya, ahora el riñón ya tiene la corteza donde inicia la formación de la orina y tiene la médula por donde se van a ver los rayos medulares. Mira, este es un rayo. Un rayo es un túbulo colector. Este es un nefrón. De acá a acá es un nefrón. Nefrón. ¿Quién recolecta la orina de los nefrones? Lo recolectan el túbulo colector. Y cuando lo vemos en el microscopio, ese túbulo colector se va a ver como un rayo medular, ya como pequeñas prolongaciones hacia abajo, ¿no? Los rayos medulares se encuentran ¿dónde? En la médula. Y los nefrones, la mayoría, ¿dónde se encuentran? En la corteza. Por eso la corteza está más irrigada que la médula. ¿Quién está más irrigada? La corteza, ¿ya? Y acá vemos al nefrón. Este es el nefrón. El nefrón solamente es de acá a acá. Esta parte del fondo ya no es el nefrón, es el túbulo colector. El túbulo colector no forma parte del nefrón. Quiero aclarar. ¿Forma parte del nefrón el túbulo colector? No forma parte. Entonces, ¿dónde iniciamos? Esta cabecita del nefrón, ¿cómo se llamaba? Corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Ahora tiene dos partes. La parte externa de este corpúsculo se llama la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. ¿Cómo se llama la parte externa del corpúsculo? La cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Y la parte interna del corpúsculo, de la cabeza del nefrón, se va a llamar glomérulo. Y está formado por pequeñas arteriolas, ¿no? Ya, arteriolas. Las arteriolas forman el glomérulo. Ahora, ¿cómo se llama la parte interna del corpúsculo renal? Glomérulo. La parte externa del corpúsculo renal, ¿cómo se llama? Ya, cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Y a eso le llamamos, todo esto se llama corpúsculo renal o cápsula glomerular, también se le puede decir, ¿no? Ahora, después tenemos a los túbulos renales y está formado por el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle que tiene forma de U. Si te dicen, ¿qué parte del nefrón tiene forma de U? La asa de Henle. ¿Cómo se llama? La asa de Henle. Y de acá viene el túbulo contorneado distal. Y ese túbulo contorneado distal drena la orina ¿dónde? En el túbulo colector que no pertenece al nefrón. El nefrón termina acá. Entonces, ¿quiénes forman el nefrón? El glomérulo renal, discúlpame, el corpúsculo renal que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Después los túbulos renales que están formados por el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Ya está. A ver, Derek. Explica. Ahora podemos ver un nefrón, ¿no? Ya. La cabeza del nefrón se llama corpúsculo de Malpighi. Ya. La capa externa se llama cápsula glomerular Ya. y la parte interna se llama glomérulo. Ya. La parte que está como aquí, una pequeña curva, se llama túbulo contorneado proximal. Si te pregunto, parte del nefrón, que se parece a una U, se llama asa de nefrón. La asa de Henle.
curva del nefrón y se forma el túbulo contenido distal. ¿Ya? Y si te preguntan, ¿el conducto colector produce el nefrón? No. ¿El conducto contorneado distal forma el nefrón o no? No, pero Sí forma. El que no forma es el túbulo colector. ¿Quién no forma? el conducto colector. El túbulo colector o conducto colector no forma parte del nefrón. Ya, muy bien, Derek. En este nefrón, ¿cuántos nefrones tenemos, Michael? Por cada riñón. Bien. Michael, ¿cuántos nefrones tenemos por cada riñón? ¿Ah? 1 millón aproximadamente. De 1 a 1,2 millones. Y acá tenemos la arteria renal y las pirámides renales. Acá vamos a ver cómo se forma la orina. Ya tienes que conocer. Entonces la sangre, que viene de alguna manera contaminada, sucia, llena de excreciones, viene a través del glomérulo. ¿Por dónde llega la sangre? Por el glomérulo. Del glomérulo salen algunas partículas que no se necesitan. Mira, acá tienen... ¿Qué trae el glomérulo? Trae sangre y tiene sustancias de desecho. Ahora, al llegar al glomérulo, mira, las sustancias de desecho, ¿a dónde se van? Se van a la cápsula. De la cápsula van a los túbulos. Mira, ¿dónde van? A la cápsula. Esta es la cápsula de Bowman, dentro es el glomérulo y van a los túbulos. De esos túbulos bajan a través de los uréteres y llegan a la vejiga y se excreta el orina. Eso, ahora queremos conocer qué parte del nefrón es este. ¿Ah? El corpúsculo de Malpighi. ¿Qué es este? El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿ya? Así se llama. Es la cabeza del nefrón. Ahora esta cabeza del nefrón va a estar formado por la parte interna, ¿cómo se llama? Glomérulo. Y la parte externa, ¿cómo se llama? La cápsula glomerular o cápsula de Bowman. ¿Cómo se llama? Cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Ahora, ¿cómo se forma este glomérulo? Que son vasos sanguíneos en realidad, no son arterias. El glomérulo se forma a partir de la arteria que trae la sangre. ¿Cómo se llama la arteria que lleva la sangre? Arteriola aferente. ¿Cómo se llama la que lleva la sangre? La arteriola aferente. Se ramifica la arteriola aferente y forma el glomérulo. ¿Y regresa por dónde? Por acá entra sangre sucia, acá se filtra, salen los desechos por acá, a través de los túbulos, y regresa sangre limpia a través de la arteriola eferente. Entonces, ¿por dónde viene la sangre sucia? Por la arteriola aferente. Se ramifica y forma el glomérulo, las sustancias, los desechos salen a través de los túbulos ya glomerulares, y ahora por acá la sangre limpia regresa ¿por dónde? Por la arteriola eferente. Entonces entra por la aferente, por la arteriola aferente, y sale por la arteriola eferente. ¿Qué pasa? Sale por la arteriola eferente. ¿Ya? ¿Y a dónde salen los desechos? Sale acá, ¿no? Al espacio de la cápsula de Bowman, ¿no? O la cápsula glomerular. Ahora vamos a ver acá. La membrana de filtración. ¿Quiénes forman la membrana de filtración? Las paredes de las arteriolas del glomérulo. ¿Quiénes forman? Las paredes del glomérulo. Por acá salen. Y también, mira, la cápsula externa, la parte externa del corpúsculo, ¿cómo se llamaba? Cápsula glomerular, ¿verdad? Esta cápsula glomerular tiene dos hojas. Una hoja visceral. ¿Qué es la hoja visceral? La que está adherida al glomérulo. Es una membrana, una tela que lo adhiere al glomérulo. Y la hoja parietal, esto es lo que se ve. Esta es la hoja parietal. ¿Y la visceral dónde está? Pegada al glomérulo. ¿Dónde está? Entonces, ¿quiénes formarán la membrana de filtración? Va a ser el glomérulo y la hoja visceral, la que está pegada al glomérulo. Y acá está, mira. Esta es la hoja visceral. La hoja visceral. Ya, y este es el glomérulo. Y ahí está la membrana de filtración. Acá salen las sustancias de desecho.
Entonces, ¿quiénes forman la membrana de filtración? La hoja visceral, ¿ya? De la cápsula glomerular, ¿ya? Y el glomérulo como tal. ¿Queda claro, chicos, o no queda claro? Y acá tenemos unas células que están en la hoja visceral. Si te pregunta, ¿quiénes están en la hoja visceral del glomérulo? En la hoja visceral de la cápsula glomerular se encuentran los podocitos. ¿Quiénes se encuentran? Los podocitos. Los podocitos son células encargadas de la filtración. Los podocitos son los guardianes. ¿De encargarse qué? Que no pase sangre por acá. ¿Qué pasa si pasa sangre? Tendría sangre en orina, conocida como hematuria. Que no pasen proteínas, porque si no orinarías como caballo, todo espuma, ¿no? ¿Ya? Y a eso se llamaba, ¿cómo se llama? Proteinuria. Entonces, los podocitos van a regular ¿qué? Que las sustancias buenas no vayan a la orina. ¿Qué hacen los podocitos? Regulan que las sustancias buenas no vayan a la orina, sino que regresen a la sangre. ¿Queda claro o no queda claro? Muy bien, seguimos. ¿Cuánto de sangre se filtra por minuto? Se filtra 125 mililitros por minuto. ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular? 125 mililitros por minuto se filtra, ¿ya? Esa es la tasa de la presión glomerular. Entonces dice, la presión sanguínea dentro de los capilares del glomérulo es más alta que en el espacio capsular circulante, por lo cual el plasma sanguíneo es forzado a atravesar la membrana de filtración. Esta es la membrana de filtración. ¿Quién lo forma? La pared glomerular y la membrana visceral de la cápsula glomerular, o la membrana visceral, ¿no? ¿Ya? Entonces las proteínas y células sanguíneas son demasiado grandes para atravesar la membrana de filtración, no lo pasan, ¿no? Porque ahí están los podocitos que impiden que pasen. Pero hay pequeñas sustancias que sí pasan esta membrana, que son el agua, algunos pequeños solutos que son desechos, ¿ya? Y la cantidad de filtrado son 125 por minuto. ¿Ya? Y ahí tenemos cómo todas las sustancias que pasan a través del glomérulo se quedan en orina. No, hay sustancias que pasan y se reabsorben porque el cuerpo dice que son útiles. ¿Ya? O sea, la filtración no es perfecta, no hay sustancias buenas que pasan y luego se reabsorben. Por ejemplo, acá se da la filtración. Mira, las sustancias supuestamente malas salen del glomérulo, salen y van a los túbulos. En los túbulos algunas sustancias se regresan, mira, algunos nutrientes, se regresan nuevamente a la sangre. ¿Ves? Se regresa. Eso se llama reabsorción. Pero algunas sustancias que se quedaron sucias todavía en la sangre pasan al túbulo. A eso se llama secreción. Entonces a través del túbulo todavía va a haber una reabsorción y una secreción. ¿Queda claro o no queda claro? Entonces, ¿la filtración glomerular ya es perfecta? No, hay sustancias buenas que pasan, nutrientes, que luego son reabsorbidos. ¿Y la sangre queda extremadamente limpia? No, hay sustancias que aún están sucias y vuelven al túbulo. A eso se llama secreción y la absorción de nutrientes se llama reabsorción. ¿Se entendió o no se entendió, chatos? Sí se entendió, ¿no? Entonces acá vamos a ver. El nefrón es la unidad anatomofisiológica de riñón y se encuentra en la cantidad de 1 millón a 1,2 millones por cada riñón, ¿verdad? Y posee una porción vascular y conocida como corpúsculo de Malpighi, que ya te expliqué que es la cabeza. ¿Qué es el corpúsculo de Malpighi? La cabeza del nefrón. Y otra porción tubular o aparato tubular que está formado por 3: el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿cómo está formado el nefrón? Quiero que se lo aprendan. A ver, Nashira, ¿cómo está formado el nefrón? Jimena, ¿cómo está formado el nefrón? Por el glomérulo, no. Por el corpúsculo renal o de Malpighi. ¿Y qué más? Y el aparato tubular. Son 2 partes del nefrón. ¿Cuáles son? El corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal y el aparato tubular. Ahora, el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, ¿por quién está formado? ¿Por quién está formado este corpúsculo? ¿Por quién? ¿Por quién está formado?
Por el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿verdad? Ah, pero es serio. Ya, vamos a ver acá. Dime, hija. No, a ver, hija. No creo, hija. Vamos a tener que acoplarse nomás. Ya. Difícil para recuperarla. ¿Ya? Entonces, acuérdate. El nefrón. ¿Por qué está formado, Derek? Corpúsculo renal, ¿ya? O de Malpighi. ¿Y qué más? Y el aparato ¿ah? Que el conducto renal, los conductos renales, sí, los túbulos renales. ¿Ya? Ahora, el tubular. Tubular no, ¿ya? Tubular. Ya, tubular. Ahora, el corpúsculo de Malpighi está formado por una parte externa y una parte interna. La parte externa del corpúsculo, ¿cómo se llama? La cápsula renal, ¿verdad? O glomerular, ¿no? Ya, la cápsula de Bowman, vamos a ver. ¿Y la parte interna cómo se llama? ¿Ah? Glomérulo. Ya. Y acá la cápsula va a tener una parte que, una hoja, una parietal y otra hoja visceral. Y el glomérulo va a estar formado por las células mesangiales. ¿Qué células? Mesangiales. Ahora, estas células mesangiales, acá en la hoja visceral vamos a encontrar una célula llamada podocito. ¿Qué célula vamos a encontrar? Un podocito. Y ahora estos van a formar la membrana. ¿Qué membrana? De filtración. ¿Qué van a formar? La membrana de filtración. Y esa filtración es 125 mililitros por minuto. ¿Cuánto es? 125 mililitros por minuto. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Entonces así está formado el riñón. Entonces yo quiero que se quede en su cerebrito ya. ¿Cómo es? Tenemos de 1 millón a 1,2 millones de nefrones. Un nefrón está formado por dos partes: el corpúsculo renal de Malpighi y el aparato tubular. Ya. Ay, me faltó el aparato tubular, ¿verdad? El aparato tubular está formado por tres partes: el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, y el túbulo contorneado distal. ¿Quiénes forman el aparato tubular? Tres estructuras. Ya, entonces mira, el nefrón está formado ¿por qué? Por el túbulo, por el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi y por el aparato tubular. Ahora, este corpúsculo renal está formado por una parte externa llamada cápsula de Bowman y una parte interna llamada glomérulo. ¿Ya? Ahora, el aparato tubular está formado por tres partes: túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal.
Ahora, la cápsula de Bowman tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. ¿Qué se encuentran en la hoja visceral? Los podocitos. En el glomérulo se encuentran las células mesangiales. Tanto el glomérulo como la hoja visceral de la cápsula de Bowman van a formar la membrana de filtración. ¿Qué van a formar? La membrana de filtración. Ya está. Ahora seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué me decía acá? Me decía que el nefrón estaba formado por el corpúsculo, que es la cabecita, que es la porción vascular, la que tiene vasos sanguíneos, que sería el glomérulo, y la porción tubular, ¿ya? Y mide aproximadamente 55 milímetros, ¿no? Entre tanto que la corteza, y está entre la corteza y la médula, o sea, está embebido entre las dos partes. No es que el nefrón solo esté en la corteza. Forma, por ejemplo, normalmente la parte vascular, ¿dónde se encuentra la parte vascular? O sea, el corpúsculo, ¿en la corteza o en la médula? En la corteza. Y normalmente, ¿dónde se encuentra el aparato tubular? En la médula. Pero hay partes del túbulo que se encuentran también en la corteza. ¿Ya? Entonces acá vemos el glomérulo, se encuentra normalmente en la corteza, el asa de Henle y otros túbulos colectores en la médula. ¿Ya? Y acá tenemos al corpúsculo de Malpighi. ¿Quién forma el corpúsculo de Malpighi? ¿Qué es? Se halla en la corteza renal y tiene de forma redondeada, mide 20 nanómetros y está conformada por el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Quiénes forman el corpúsculo de Malpighi? El glomérulo y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman envuelve el glomérulo y posee una hoja que parietal y otra visceral. ¿Quién forma la hoja visceral? Los podocitos, ¿no? Entre las hojas hay un espacio capsular que posee unos polos, ¿no? Relacionada con el túbulo proximal, ¿no? ¿Ya? Y acá están los podocitos que forman la membrana de filtración. Es igual que el glomérulo, ¿no? Es la parte de una red capilar que está formada de la arteriola aferente, ¿no? La arteriola eferente se ramifica y forma este glomérulo y se reagrupa a la arteriola eferente, sale por la arteriola eferente. Entre los capilares se disponen células ¿qué? Mesangiales, que ya te dije. Estas células actúan como fagocitos de residuos de filtración y también forman esta membrana de filtración. Y el aparato tubular, que ya lo hemos visto, ¿quiénes lo forman? El túbulo contorneado proximal, que mide 14 nanómetros, que su función es reabsorción. La asa de Henle, que mide aproximadamente de 10 a 20 nanómetros. ¿Qué forma tiene? DU. Tiene dos ramas, una descendente más delgada y que tiene un epitelio simple, y otra descendente que posee un epitelio simple cúbico, ¿no? Y el túbulo contorneado distal mide 5 milímetros y presenta un epitelio simple cúbico y se inicia en la mácula densa y se extiende hasta la región de transición del túbulo colector. Entonces, los túbulos contorneados distales proximales son también llamados los túbulos de Ferri. Eso deben aprender o les pueden preguntar. ¿Quiénes son llamados tubos de Ferri? Túbulo contorneado distal y proximal, ¿ya? Son los túbulos de Ferri. Y el túbulo colector que no pertenece al nefrón. ¿Pertenece el nefrón al colector? No pertenece. ¿Y mide cuánto? 20 milímetros. Se divide en dos órdenes, ¿no? Los de primera orden, que son más delgados, desembocan en varios túbulos contorneados, y los de segundo orden, que son los más gruesos, que recolectan ya de los propios túbulos colectores, ¿no? Ya son más delgados. Los de segundo orden se forman por la unión de los túbulos colectores. Son llamados túbulos de Bellini. ¿Cómo se llaman los túbulos colectores de segundo orden? Son más gruesos. ¿Desembocan dónde? En la papila renal, ya conformado por un área cribosa que posee un epitelio simple cilíndrico. La papila renal es el inicio del cáliz, que después lo vamos a ver. Y acá se va a dar la filtración de la orina, la formación de la orina. Tú me vas a decir, profe, ¿cómo se forma la orina? ¿La orina dónde se va a formar? Están en todo el nefrón, ¿no? En todo el nefrón, tanto en la cabeza del nefrón como en el aparato tubular del nefrón. ¿Ya? ¿Qué se va a dar en la cabeza del nefrón? La filtración glomérulo. ¿Qué se va a dar en el aparato tubular? La reabsorción tubular. Entonces la filtración, la sangre llega por la arteriola aferente, que ya te dije. Préstame atención porque esto lo vas a explicar en el dibujo, ahorita te lo voy a poner.
¿Dónde llega la sangre? Por la arteriola aferente. Se ramifica en las capilares y forma el glomérulo a gran presión. Esto permite que el agua y los elementos de solución del plasma, excepto las proteínas, porque las proteínas no pasan a la orina, porque si no orinarías como caballo, ¿no? Puro espuma. Pasa a través de la membrana glomerular hacia la cápsula de Bowman y de la cápsula de Bowman a los túbulos. Este proceso es pasivo, o sea, no se gasta energía. ¿Qué significa pasivo? No se gasta energía. Este producto resultante de esa filtración se llama ultrafiltrado y es la orina primaria, o sea, no es una orina terminal, porque esa orina se tiene que purificar aún más. Y la intensidad de este filtrado, ¿cuánto es? 125 por minuto. A eso se llama filtración glomerular. ¿Dónde se da esto? En el corpúsculo de Malpighi. ¿Dónde se da la filtración glomerular? Ahora, una vez que esta orina ya pasa a la reabsorción, al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿qué se da? La reabsorción tubular y también la secreción tubular, ¿verdad? Este filtrado glomerular penetra los túbulos del nefrón sucesivamente. El túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, ¿qué más? El túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que ya no forma parte del nefrón. ¿El túbulo colector forma parte del nefrón? No, hay túbulo colector de primer orden y de segundo orden. Los túbulos colectores de segundo orden forman ¿qué? Se olvidaron. ¿Qué forman los túbulos colectores de segundo orden? Acá lo dije. Los tubos de Bellini. ¿Qué forman? Los túbulos de Bellini. Ya, los túbulos de Bellini. ¿Y qué forman? ¿Quiénes forman los tubos de Ferring? Ya, no se olviden, ¿no? Ya. Entonces, esta reabsorción, ya a lo largo de este recorrido, se da, algunas sustancias vuelven a la sangre, como ya lo vimos en el video. Y ese mecanismo, ¿cómo se llama? Reabsorción. O sea, algunas sustancias, nutrientes que pasaron por la filtración, se vuelven a la sangre. ¿Cómo se llama eso? Reabsorción. Pero algunas sustancias que quedaron todavía en la sangre, vuelven al túbulo. ¿Cómo se llama eso? Secreción. Entonces, ese proceso se va a dar por un transporte activo y por un transporte pasivo. ¿El activo qué? ¿Gasta o no gasta? Gasta energía. El activo gasta. Por este mecanismo, ¿quién se va? ¿Quién para que se reabsorbe gasta energía? La glucosa, los aminoácidos, los iones de sodio, potasio y uranio. Ellos, para que vuelvan a la sangre, ¿gastan o no gastan? Gastan energía. Pero otros no gastan. ¿Quién no gasta? El agua no gasta energía. ¿Ya? Y va a la luz del todo. Entonces, cuando hay dos sustancias que se reabsorben, los solutos, que serían la glucosa, los aminoácidos, los iones, el potasio y los uratos, que pasan a través de un transporte activo, o sea, gastando energía. O sea, profe, ¿el riñón gasta energía? Sí, sí gasta, y acá lo veo. ¿Ya? Y por transporte pasivo sin gastar energía, ¿quién vuelve a la sangre? El agua. El agua, ¿qué proceso utiliza para volver a la sangre sin gastar energía? ¿Cómo se llama el proceso? Se llama ósmosis. Entonces, ¿mediante qué proceso el agua pasa para no gastar energía? Por un proceso llamado ósmosis, ¿ya? No te olvides. ¿Cómo se llama el proceso entonces? Ósmosis, ¿ya? Ya, seguimos. Y acá tenemos a la secreción tubular, ¿verdad? A la secreción tubular. Ya. La secreción tubular, chicos, ya la secreción tubular es las sustancias que aún quedaron, las sustancias de desecho que aún quedaron en el riñón. ¿Qué pasa con esas sustancias? Vuelven ¿a dónde? Al túbulo, al aparato tubular. Consiste en el paso de sustancias desde los capilares peritubulares al líquido intersticial y de ahí al líquido tubular, es decir, las sustancias que son excretadas por las células epiteliales tubulares directamente desde el plasma hacia el líquido tubular. O sea, de los capilares sanguíneos vuelven al túbulo, o sea, hay sustancias que han quedado en la sangre que se desechan todavía. La secreción es importante para regular la concentración de iones de hidrógeno, iones de potasio, ácido úrico en la orina. También se secreta amoníaco y bicarbonato, o sea, eso se excreta a la orina. ¿Por qué crees que qué olor tiene la orina? La orina huele a amoníaco. Cuando tú orinas, y ese olor, ¿a qué es? Amoníaco. Ese es el olor del amoníaco. Por eso cuando tú orinas en las plantas se benefician, porque el amoníaco tiene nitrógeno.
y les gusta el nitrógeno en las plantas, excepto que tu orina esté muy cargada y lo seque, ¿no? Ya, se muere la plantita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones del riñón? Resumiendo, la formación de la orina. ¿Cómo se forma esta orina? Mediante la filtración glomerular que se da en la cabeza del nefrón y mediante la reabsorción y secreción tubular que ya se da en el aparato tubular, que es el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado ¿qué? Proximal, ¿qué más? Distal y la asa de Henle, ¿ya? La regulación de los líquidos corporales, o sea, el riñón regula cuánto de sangre cuánto de sangre circula, ¿no? El líquido extracelular, la osmolaridad y la concentración del equilibrio ácido básico. Cuando la sangre está muy ácida, el riñón, ¿qué libera la orina? Hidrógeno. ¿Qué libera el riñón? Hidrógeno, para disminuir la acidez de la sangre. Entonces el riñón controla el equilibrio ácido básico. También regula la presión arterial mediante la renina. ¿Cómo regula la presión arterial del riñón? Mediante una hormona llamada renina y también como efector de las hormonas antidiurética y aldosterona. Entonces, si te dice, ¿el riñón regula la presión arterial? Sí. ¿Cómo lo regula? Mediante una hormona llamada renina y las hormonas antidiurética y aldosterona. También hay una depuración de metabolitos y sustancias de desecho, ¿no? ¿Qué significa depuración? O sea, los metabolitos son los desechos de la célula. Entonces, todos los desechos de la célula van ¿a dónde? A la orina. ¿Estimula la eritropoiesis? Sí, a través de una hormona llamada eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoiesis? La producción de glóbulos rojos. El riñón produce esta hormona, la eritropoyetina, que estimula el hueso, a la médula ósea roja para producir sangre. Si te saca los riñones te va a dar anemia porque no se va a dar la eritropoiesis. Síntesis de amoníaco, por eso tu orina huele a amoníaco, ¿verdad? De ácido hipúrico, de metabolismo del fósforo y del calcio. También otra función del riñón es que activa la vitamina D. ¿Quién activa la vitamina D? El riñón lo activa. Entonces, la vitamina D no puede actuar si no es activada por el riñón. Entonces sintetiza la vitamina D 1,25 de dihidroxicalciferol, ¿ya? Cada vez que se produzca la hipotensión arterial, ¿ya? Etcétera, ¿no? Y regula la presión mediante el proceso ¿qué? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Ya, entonces eso es lo que se forma, ¿no? Y vamos a ver ya en este proceso. Entonces, ¿cómo se da el proceso de reabsorción? ¿Dónde se dan? En los túbulos. En las pirámides se va a dar ¿qué? Ahí se va a dar la reabsorción y la secreción. Y en las pelvis renales ya se va a liberar. Y acá está la orina. ¿Cómo está formada la orina? La orina, el 95% de la orina, ¿qué es? Agua. Es agua. Y entonces tenemos una urea de... La urea, ¿qué porcentaje es? El 2%. Las sales disueltas, 2,8%. Y la creatinina, amoníaco y ácido úrico, el 0,2%. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el volumen promedio de orina al día, ¿cuánto es? De 1,4 a 1,5, ¿no? litros por día. ¿Cómo se llama al orinar? A la producción de orina. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, cuando tienes dolor al orinar, ¿cómo se llama? Disuria se llama. ¿Cómo se llama al dolor al orinar? Disuria. ¿Ya? Se llama disuria. Entonces vamos a ver la DH. ¿Por qué cuando te emborrachas tienes más ganas de orinar o cuando tomas alcohol? A ver, ¿por qué? Cada vez que una persona ingiere bebidas alcohólicas, las ganas de orinar aumentan. ¿Por qué? ¿Ah? Porque estimulan las glándulas. ¿Por qué? Estimulan a las glándulas. El hipotálamo
El hipotálamo. Tiene la glándula pituitaria o glándula hipófisis. ¿Qué tiene? El lóbulo posterior de la glándula pituitaria produce la famosa hormona antidiurética conocida como ADH. La ADH, cuando una persona consume alcohol, se suprime, o sea, no se produce. ¿Cuál es la acción de la ADH? Disminuir la cantidad de orina producida. ¿Cuál es la función de la ADH? Disminuir la cantidad de orina. ¿Qué pasa cuando tú bebes alcohol? La ADH se suprime, o sea, la hipófisis ya no produce ADH. Entonces no hay quien regule la cantidad de orina que se produce. ¿Y qué pasa? Se produce mucha orina y por eso tienes cada rato ganas de ir al baño. Por eso es que cuando tú bebes ya cualquier tipo de alcohol, la ADH se suprime y las ganas de miccionar aumentan. ¿Por qué? Porque se produce más orina. No hay quien regule la cantidad de orina que se produce. Porque la ADH se ha suprimido, no se produce. ¿Me entendieron o no me entendieron? Ya. Y acá está el trayecto de la orina. La orina sale de los conductos. Ya, a ver, ¿cómo es el trayecto de la orina? Les explico. Se da la filtración glomerular. ¿Dónde se da? En el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. ¿A través de qué? De la membrana de filtración, que lo conforma ¿a quién? Las paredes de los glomérulos y la membrana visceral ¿de quién? De la cápsula de Bowman formado por podocitos. Ahí se da la filtración a un caudal de ¿cuánto? De 125 mililitros por minuto. Esa orina o orina primaria que aún no está formado sale a través de los conductos tubulares del aparato tubular. El primer conducto que sale es el túbulo contorneado proximal. Pasa al asa de Henle. En el túbulo contorneado proximal, ¿qué sucede? Una reabsorción. ¿Qué hace ahí? Una reabsorción. ¿Quiénes se reabsorben? La glucosa, el sodio, el potasio, los uratos. ¿Por medio de qué transporte? ¿Activo o pasivo? Transporte activo. O sea, con gasto de energía. ¿Quién más se reabsorbe? Se reabsorbe el agua. ¿Por un transporte activo o pasivo? Pasivo. Un transporte pasivo, conocido como ósmosis. ¿Cómo se llama? Ósmosis. La reabsorción del agua se llama ósmosis. Ahora, después pasamos al asa de Henle y túbulo contorneado distal. Y ahí se va a dar una secreción. ¿Qué se va a dar? ¿Quiénes se van a secretar? Se van a secretar el bicarbonato. ¿Quién más? El amoníaco. ¿Se va a secretar a dónde? Hacia sus túbulos a partir de la sangre y algunas sustancias de desecho que aún no se han metabolizado bien. Ahora, una vez que llegan al túbulo contorneado distal, ¿a dónde va ese túbulo contorneado distal? Al conducto colector. ¿A dónde va? Al túbulo colector. ¿Y a qué túbulos? Al túbulo colector de primer orden. ¿A dónde va? Al túbulo colector de primer. Esos túbulos colectores de primer orden convergen en túbulos colectores de segundo orden, conocidos como Túbulos de Bellini. túbulos de Bellini. Esos túbulos de Bellini, ¿dónde drenan? Acá, mira. Esta partecita de acá se llama papila renal. ¿Cómo se llama? Y estos papilas y estos túbulos de Bellini o rayos medulares dejan acá la orina en la papila renal. De la papila renal, ¿a dónde va? Al cáliz menor. El cáliz menor se unen y forman el cáliz mayor. Los cálices mayores forman todo esto llamada pelvis renal. ¿Qué forma? La pelvis renal. Entonces, ¿cómo es? Vuelvo a repetir. Glomérulo. ¿Ya? El glomérulo, ahí se da la filtración glomerular. En la cápsula, ¿ya? En el corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi va al aparato tubular. ¿Del aparato tubular a dónde va? Al túbulo colector de primer orden, segundo orden. Del túbulo colector de segundo orden, ¿a dónde va? A la papila renal. De la papila renal, ¿a dónde va? Al cáliz menor. Los cálices menores forman el cáliz mayor. ¿El cáliz mayor forma qué? La pelvis renal. De la pelvis renal, ¿a dónde va? De la pelvis renal va a los uréteres. ¿Ya? Los uréteres. Entonces, vamos a ver el trayecto del órgano, ¿no?
A ver, por acá, acá hay un espacio. Y les voy a preguntar ahorita, ¿ya? ¿No quieren que les pregunte? El trayecto de la orina. ¿O no saben el trayecto de la orina? Ya, ¿cómo va el trayecto de la orina? Va a haber un primer proceso llamado ¿qué? Filtración glomerular. ¿Dónde se va a dar este proceso? En el corpúsculo de Malpighi. Especialmente ¿dónde? En la membrana de filtración. ¿Dónde se va a dar? En la membrana de filtración. ¿Quiénes forman la membrana de filtración? Ya, ¿pero qué parte de la cápsula de Bowman? La hoja víscera. Ya. Ahora, después se va a formar ¿quién? Después se va a dar dos procesos más. Se va a dar la reabsorción. ¿Y qué más? Y la secreción. ¿Dónde se va a dar eso? ¿Dónde se va a dar ese proceso? En el aparato tubular. ¿Quién forma el aparato tubular? El túbulo contorneado proximal. ¿Quién más? La asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Entonces mira, date cuenta cómo se va formando la orina, ¿no? Ya estamos en el aparato. Del aparato tubular se va a dar un proceso llamado la recolección, ¿verdad? La recolección de la orina. ¿Dónde se va a dar esta recolección de la orina? En el túbulo colector. Pero este túbulo colector es de primer orden. Estos túbulos colectores de primer orden van a seguir con la recolección y van a formar ¿qué? El túbulo colector. ¿Qué túbulo colector? De segundo orden. ¿Cómo se llama el túbulo colector de segundo orden? El túbulo de Bellini. ¿Cómo se llama? Túbulo de Bellini, ¿ya? Entonces nos hemos quedado en túbulo de Bellini, ¿verdad? Entonces del túbulo de Bellini ¿a dónde vamos? ¿A dónde va el túbulo de Bellini? A la papila renal. ¿A dónde va? A la papila renal. ¿De la papila renal a dónde va? Al cáliz menor. ¿A dónde va? Al cáliz menor. Entonces, ¿dónde va de la papila renal? Al cáliz menor. Del cáliz menor ¿a dónde va? Al cáliz mayor. Los cálices mayores ¿qué forman? La pelvis renal. De la pelvis renal ¿a dónde va? Al uréter. ¿A dónde va? Al uréter. Del uréter a la vejiga. De la vejiga a la uretra. Está fácil, ¿verdad? Del uretra al meato, ¿verdad? Es por donde sale, el meato urinario. ¿Se entendió el trayecto o no se entendió? Entonces el trayecto, desde que se forma, ¿no? Mira, desde que se forma, ¿no? A ver. Todo lo que voy a pintar de moradito se va a dar en el riñón. O de azul mejor. ¿Dónde se da la filtración?
¿Dónde se va a dar la filtración glomerular? En el riñón. Punto de martillo. Claro, está en el riñón. La reabsorción en el riñón todavía. ¿Ya? La recolección en el riñón. Todo eso. Estos túbulos colectores, ¿dónde están? En el riñón. El pirámide de Bellini en el riñón. Papila renal en el riñón. Cáliz menor en el riñón. Cáliz mayor, ¿dónde está? En el riñón. La pelvis renal todavía está una parte en el riñón. Ahora, de la pelvis renal hacia afuera, ya no está en el riñón. Entonces, ¿de dónde? Entonces, todo lo que está de azul, ¿dónde se da? En el riñón. ¿Ya? Y la parte de rojo fuera del riñón. Entonces, la parte de azul es la parte intrarrenal. Y la parte de rojo es la extrarrenal. ¿Ya? Mira, date cuenta de lo que sucede en el riñón, ¿no? Un proceso interesante. Entonces vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? La sangre llega a través de la arteriola aferente y se da la filtración glomerular. Esa filtración glomerular se da en la membrana de filtración, formada por ¿quién? Por la hoja visceral de la cápsula de Bowman y la pared del glomérulo, ¿verdad? Ahora, esta orina primaria que se forma acá, ¿dónde va? Al aparato tubular, al túbulo contorneado proximal, la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Acá se van a reabsorber algunas sustancias como ¿quién? La glucosa, los aminoácidos. ¿Quién más? El potasio, los uratos, se van a reabsorber a través del transporte activo. También se va a reabsorber el agua, ¿ya? En el túbulo contorneado proximal, que tiene un epitelio simple cúbico, ¿no? ¿Ya? Y también en asa de Henle se va a reabsorber y también en asa de Henle se da mixto, ¿no? Hay una reabsorción y hay una secreción, pero en el túbulo contorneado distal hay más secreción que reabsorción. La asa de Henle está formado por dos, por un epitelio simple cúbico y un epitelio simple plano. Va a depender, y tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Ya, ahora, el túbulo contorneado distal ya se va a dar una secreción. ¿Qué se secreta acá? Bicarbonato, algunos uratos y amoníaco. Por eso la orina tiene olor a amoníaco. Hidrógeno también. Cuando la sangre está muy ácida, ¿qué se libera? Hidrógeno. Cuando está muy básica, muy alcalina la sangre, se libera OH. Y de esa manera se regula el pH, ¿no? El equilibrio ácido-básico. Y de acá toda esta orina se recolecta, ¿dónde? En el túbulo colector de primer orden. Estos túbulos colectores drenan ¿a dónde? Al túbulo colector de segundo orden, conocido como túbulo de Bellini. Estos túbulos de Bellini drenan ¿a dónde? A la papila renal. Estos se encuentran normalmente en las pirámides. Esta papila renal drena ¿a dónde? Al cáliz menor. Esos cáliz menores drenan ¿a dónde? Al cáliz mayor. El cáliz mayor a la pelvis renal. Todo esto está dentro del riñón. Esta pelvis renal sale del riñón y drena ¿dónde? En el uréter. El uréter drena ¿dónde? En la vejiga. La vejiga ¿dónde drena? A la uretra, y el meato urinario sale hacia afuera. ¿Se entendió? No se entendió, chatos. Poquito se no. Imagínate lo que hace tu riñón, ¿no? Ya. Ahora, vamos a preguntar. ¿No quieren que pregunte? Sin preguntas mejor, ¿no? Adelante, ¿y cuáles son las funciones del riñón? ¿Para qué sirve el riñón? Ya hemos visto cómo se da. Ahora, ¿para qué sirve? Ya les expliqué. ¿Qué hace el riñón en tu cuerpo? Ya, formación de la orina, muy bien. ¿Qué más? ¿No hace nada más? Solo forma la orina y nada. Muy bien, activa la vitamina D. ¿Qué más? Tiene varias funciones el riñón, ¿no?
formación de líquidos. Ya, muy bien. Regula, ¿cómo se llama eso? Es osmosis. ¿Cómo se llama la producción de la orina normal? La diuresis, ¿verdad? Así se llama, diuresis. A la- 95% agua y el resto es agua. Insolutos, ¿verdad? Ya. Entonces, función del riñón, mira. Produce la orina. ¿Qué hace el riñón? Activa la vitamina D. ¿Qué más hace? Regula los líquidos corporales, o sea que tanto haya 5 litros en la sangre, o sea, si tú tomas mucha agua no es que la sangre se va a diluir, no va a pasar, porque el riñón va a regular la cantidad de líquidos corporales, o regulación de los líquidos corporales. ¿Qué más? Muy bien, regula la presión arterial. ¿Mediante qué mecanismo regula la presión arterial? No me ha dicho nada. Ya hay que verlo, ¿ya? ¿Qué hace? Regula la presión arterial. Ahora, al regular la presión arterial, ¿cómo lo regula? A través de hormonas. ¿Qué hormonas regulan la presión arterial? La renina, ¿ya? ¿Quién más? La aldosterona, ¿y quién más? ¿Y el túbulo qué? Y la ADH, pues, ¿no? Que está en el túbulo colector distal, ¿no? Túbulo contorneado distal. Entonces son 3 hormonas que regulan la orina. La renina, la aldosterona y la ADH, u hormona antidiurética. ¿Cuál era la que se suprimía cuando tomabas alcohol? La ADH. Entonces de esa manera regula la presión. ¿Ya? ¿Cómo más lo regula? Mediante el proceso renina-angiotensina-aldosterona, así se llama el proceso. Renina-angiotensina-aldosterona, así se llama el proceso. Ajá, así se llama el proceso. ¿Ya? Angiotensina. ¿Es importante comprender el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona? Claro. Si tú comprendes, por ejemplo, cómo se inventaron los fármacos para regular la presión arterial, entendiendo el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hacen los fármacos, por ejemplo, el captopril, el enalapril, que son medicamentos para regular la presión arterial? Bloquean este mecanismo. Al bloquearlo, lo que hace es que la arteria se dilate y de esa manera se dé un mayor filtrado, se disminuye la orina. Ya, seguimos. Pirámides renales, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Tenemos los uréteres, la pelvis renal y la vejiga. Ahí tenemos la histología del uréter, la vejiga femenina, la vagina femenina y el útero. La vejiga masculina, el recto y la glándula prostática. Mira, ¿por qué crees que en el tacto rectal se toca la próstata? Claro, pues, ¿no? Entras con el dedo y tocas acá, ¿no? Cuando está inflamada, cuando la próstata se inflama, choca al recto, directamente, choca. ¿Cómo se libera la orina? ¿La liberación de la orina es voluntaria o involuntaria? Voluntario. ¿Quién lo origina cuando tú quieres orinar? El músculo detrusor. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo detrusor genera la micción. ¿Quién genera la micción? El músculo detrusor. Y acá tenemos también al trígono. El trígono está formado ¿por qué? Por los 2 uréteres que llegan y por la uretra que sale. Eso se llama trígono. ¿Ya? Y el orificio uretral.
Ya a ver, ¿cómo se da la micción? El reflejo de la micción. ¿Qué es el reflejo de la micción? Las ganas de orinar. ¿Y cómo se da la micción? De manera voluntaria. ¿Quién se va a contraer para eliminar la orina? El músculo detrusor de la vejiga. ¿Quién se va a contraer? El músculo detrusor. Pero ahora, a veces, cuando tú tienes ganas de orinar, ¿cómo tienes ganas de orinar? El músculo detrusor se contrae. Por ejemplo, imagínate que estás en la calle y no ya estás lejos de tu casa. ¿Qué pasa? Vienen ganas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo se originan esas ganas de orinar? Porque el músculo detrusor se contrae. Pero cuando se contrae el detrusor, ¿sale la orina? ¿Por qué no sale? Porque tenemos esfínteres. El esfínter interno y el esfínter externo. ¿Qué son? Son anillitos que se controlan. O sea, estos anillitos tú los cierras. Tienes ganas, pero ¿qué vas tú? Aprieta, ¿no? Los cierras. ¿Cómo se llama lo que aprietas para que no salga la orina? Esfínteres. Hay dos esfínteres, interno y externo. ¿Es bueno aguantar la orina? ¿Qué pasa con estos esfínteres? Se dañan, ¿verdad? Si tú mucho los presiones, se dañan. ¿Qué pasa una vez que se dañan? Se estiran ya. Se estiran y la orina sale, ¿no? A eso se llama incontinencia urinaria. Y acá tenemos el esfínter interno, el esfínter externo. La uretra, el cuello y la vejiga, el orificio externo y el vestíbulo. En la uretra masculina tenemos... A ver, silencio. La uretra masculina se va a dividir en varias partes. La uretra prostática, que es la que atraviesa la próstata. Después de la uretra prostática, aquí tengo el esfínter externo. Aquí no tengo al esfínter externo. La uretra membranosa, que está por el esfínter externo. La uretra esponjosa, el cuello de la vejiga, la próstata y el pene. ¿Qué parte del pene atraviesa la uretra? La parte esponjosa, por eso se llama uretra esponjosa. Y acá es el sistema reproductor. Y vamos a... Profesor, está diciendo no es más rápido, sino es más rápido. ¿Cómo? Cuando dicen que